I'd like to start off by saying thank you to the people of Santa Fe, the wonderful city of Rosario, and of course the Silicon Valley Forum for allowing me the opportunity to come and talk with you today. Por darme la oportunidad de hablar hoy Unlike some of my frente a colleagues, ustedes. I do not work in a field. Yo I do not wear boots. no And in fact, I don't like to trabajo get en dirty. el campo, no uso botas One y thing no I me do gusta like is to ensuciarme. provide the best Lo quality que sí products me gusta for es the guests dar los in the restaurants that I mejores work in, productos de calidad for the para people who look to los purchase products from the asistentes firms I a work los with, restaurantes con and los que for yo the people who grupo, trust in para me to la provide gente que great products confía to en their mí, families para enjoy at home. darle los mejores Talking to you productos y today about vertical alimentos farming para sus or controlled familias. environmental Hoy voy a hablar agriculture. de agricultura One of vertical the main, y un prospects of entorno controlled environmental controlado. agriculture Una is being able de to las cosas just más that, importantes control en your environment. agricultura justamente Most es eso, crop poder loss controlar el is entorno, el typically ambiente. due to weather. La mayoría de los sufrimientos de los cultivos tiene que ver, la mayoría de los costos tiene que ver con temas climáticos, con los pesticidas que nos permiten controlar el ambiente de nuestros cultivos. Está faltando una diapositiva. Este es las agriculturas de interiores, consiste en cultivar plantas y hojas verdes de una manera distinta, de manera hidropónica, aeropónica. La mayoría de las veces se hace bajo luz LED controlada, que es el equivalente a una luz de sol artificial, le permite a los productores ajustar esa luz según el cultivo, el rinde y la manera particular en que quieran cultivar sus plantas. El beneficio de esta agricultura de interiores, uno puede establecer distintas relaciones espaciales. Si uno quiere cultivar albahaca en un extremo de nuestro establecimiento con un determinado sistema de iluminación. Si queremos cultivar cilantro, necesitamos distinto espectro de luz, distinta temperatura y en el mismo espacio. Los beneficios de este tipo de agricultura, que uno puede construir su campo, entre comillas, en cualquier lado. Un espacio como este sería ideal y aquí se produciría la misma cantidad de lechuga, por ejemplo, que se produce en una superficie de muchas más hectáreas. Además, se reduce la fuerza laboral, se reduce la mano de obra. Podemos construir un nuevo edificio en el lugar de la tierra donde cultivábamos la lechuga, por ejemplo. Además, agregamos ingeniería, capacitación, oportunidades de desarrollo para todas las personas que participan y podemos cultivar la misma cantidad de lechuga que producíamos en esa misma superficie de tierra. Muchas personas hablan de la urbanización y las distintas maneras en que las economías cambian y la población mundial cambia. Estas son cosas que dan un poco de miedo a veces. Actualmente hay soluciones para darle a la producción de alimentos, al suministro de agua, por ejemplo. Todas estas cosas afectan la manera en que se hace la agricultura en este momento. La urbanización va a ser del 80% para 2050. La población va a aumentar a 10.000 millones de personas para este mismo año y esto requiere un 65% más de producción de alimentos para alimentar a toda esta gente. La agricultura tradicional, como se ve ahora, el trabajo se hace, pero hay muchos problemas, como por ejemplo el uso del agua. Esto es demasiado alto y con este exceso de agua a veces tenemos problemas de lavado de nutrición, de nutrientes, agotamiento del suelo y otras cosas similares.
el objetivo sería aumentar la productividad y entonces en un entorno de agricultura de interiores urbana todos estos problemas se podrían superar. Algunas de las instalaciones en donde se puede hacer este tipo de agricultura son los invernaderos o en contenedores que se utilizan como entorno donde hacer los cultivos con luz artificial, con luz de LED o también la agricultura vertical o los que llamamos algunas de estas instalaciones tienen beneficios porque pueden utilizar la luz natural, por ejemplo, para cultivos como los tomates que requieren una polinización natural. Eso es en los cultivos en exteriores, pero todos esos problemas ya no los tenemos en cultivos en interiores. ¿Cuáles son los mercados que nosotros atendemos? Son zonas de climas duros o donde las características del suelo carecen de calidad. Entonces conviene en esas áreas utilizar agricultura de interior. Nosotros satisfacemos la demanda de instituciones como hospitales o otras instituciones de salud que tienen que alimentar a muchísimas personas, áreas afluentes que por ejemplo, Detroit en los últimos años ha sido uno de estos ejemplos en donde se ha desarrollado este tipo de agricultura aprovechando los espacios vacíos y sin ocupar que había en la zona. Los desiertos de alimentos es un término interesante que se encuentra en áreas empobrecidas. Un desierto de alimentos o de alimentación en general son áreas en donde es difícil el acceso a verduras frescas, no hay acceso a mercados agrícolas o a supermercados, pero sí tienen accesos a mercados express o a cadenas de comidas rápidas que en general los alimentos que se venden en estos lugares contienen mucha grasa o mucho contenido de azúcares que es nocivo para la salud. Como dije hace unos minutos, los tipos de cultivos que podemos utilizar, por ejemplo, en las instalaciones de luz natural son tomates, calabacines, pimientos y pepinos. El tomates y los calabacines son los que mejor se pueden cultivar. Los tomates se pueden cultivar y se pueden desarrollar en 15 o 20 días y es un producto que ya está listo para el mercado. En las instalaciones con luz LED se puede cultivar lechuga, espinaca, rúcula y albahaca. Las verduras de hojas verdes pueden llegar a crecer también en 15 o 20 días. Lo interesante de este tipo de agricultura es que podemos controlar el tamaño de la lechuga. Si yo tengo un mercado que me pide una lechuga que tenga hojas pequeñas para una determinada clase de ensalada, yo puedo manejarlo eso. Si tengo otro cliente que le interesa una lechuga de hojas más grandes, yo también puedo controlar. Tuve un cliente que me pedía una variedad de lechuga muy pequeña, de no más de 2,5 centímetros cada hoja. O sea, nosotros hacemos agricultura a pedido, a medida. Tenemos la posibilidad de que un cliente nos llame el 1 de diciembre y que nos diga, el 20 de diciembre necesito 200 kilos de espinaca. Así que uno va a la granja de interiores, cultiva la espinaca y el 20 de diciembre tiene la espinaca. Me podés decir al mismo tiempo que el 12 de enero necesito 200 kilos de albahaca y esa fecha va a tener los 200 kilos de albahaca.
o los 100 kilos de albahaca. Esto no se puede hacer de ninguna manera con la agricultura convencional, como la conocemos hoy. Tiene sus limitaciones, por supuesto, no es ciencias exactas. Es difícil la capacitación del personal, la gente que viene de entornos rurales y de establecimientos rurales para trabajar en un entorno de interiores, necesita adaptarse, necesita adquirir conocimientos. También la disponibilidad limitada de cultivos es una limitación. Como dije antes, no se puede cultivar la mayoría de los productos que se cultivan en agriculturas de exterior. No se puede cultivar maíz o soja, que son productos que hay, por ejemplo, en Argentina, cultivos que hay en Argentina. Y probablemente hay otros productos que no se puedan cultivar, por eso tenemos que concentrarnos en hierbas y en verduras de hojas verdes. Los costos de capital y los costos de electricidad también son limitaciones. Si compramos un edificio, dependerá el costo de la construcción o del edificio según esté en una zona alejada o esté en una zona urbana céntrica. También el volumen de la producción y la puesta en escala de la producción tiene sus limitaciones. Yo en un espacio cerrado no puedo aumentar demasiado el volumen. Si yo, por ejemplo, si me piden una determinada cantidad de lechuga, pero yo tengo posibilidad para cultivar 200 plantas de lechuga y no más en una determinada cantidad de tiempo, no voy a poder aumentar el volumen. Nosotros en el campo se trabaja con un distribuidor. Nosotros tenemos que contratar a un distribuidor que haga el transporte de los productos de nuestro invernadero o de nuestra agricultura, establecimiento agrícola de interiores, al destino final. En cambio, en el campo, a lo mejor el productor él mismo hace la distribución. Las tendencias actuales con respecto al gasto en energía, tenemos la ventaja de que las luces LED cada vez son más económicas y la eficiencia de estas luces son cada vez mejor. Se ha llegado a un momento en donde se ha desarrollado una tecnología de cultivos LED y podemos manejar el espectro de luz de las LEDs para que nos permita aumentar el rinde, por ejemplo. También hay otros aspectos de automatización que logramos alcanzar, como por ejemplo utilizar pequeños robots para la cosecha, sensores de cultivo que nos indican si tenemos problemas con el agua, con el suministro de agua. También tenemos drones que nos permiten dar información a la que le damos utilidad. Análisis de datos, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos cultivando en distintas regiones, tenemos distintos climas, distintas temperaturas. También tenemos la posibilidad de automatizar post cosechas. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos productos a instituciones de mayor tamaño. Las posibles soluciones serían esto le permite a los productores determinar una manera de poder llevar a escala de manera rápida y de manera amplia su producción. También nos permite mantener márgenes saludables. Nos permite resolver el tema de la automatización. Va a llegar un momento en que la automatización va a ser del 100%. Y por último, la clave de la agricultura horizontal vertical, es mejorar la producción y poder proveer a los mercados más afluentes. Tenemos que sacar en una de esas la producción o dar una posibilidad a la producción convencional más en las ciudades. Y sabemos que no hay suficiente tierra arable para poder seguir con la agricultura convencional.
En este momento la agricultura convencional es una operación bidimensional y lo que nosotros estamos buscando es transformarla en una operación tridimensional. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Federico Verde es mi nombre, soy el responsable de investigación y desarrollo de CREA. Quiero felicitar y agradecer a los organizadores de este evento, me parece impresionante. Me parece espectacular que estemos hablando de estos temas hoy acá y seguramente de estas semillas que se están plantando vamos a sacar una buena producción. Un gusto, Derek, tenerte y quiero, mientras van llegando las preguntas, empezar la conversación con dos cosas. Primero, remarcar que Derek no solamente tiene experiencia en esto que nos acaba de contar, contar de la agricultura vertical o la agricultura de interiores, o puertas adentro, como querramos llamarlas, sino que en las últimas décadas gran parte de su trabajo estuvo enfocado en fundar o desarrollar restaurantes. Por lo tanto, conoce, mejor que nadie, diría yo, o que muchos de los que estamos acá por lo menos, qué es lo que necesita y quiere la demanda. La demanda de lo que muchos de los que estamos acá producimos. Por lo cual me parece que está bueno sacarle el jugo, ya que lo tenemos, no solamente de la perspectiva de la producción, sino también desde la perspectiva del consumidor. Y para empezar la conversación, los invito a que vayan haciendo preguntas. Ya le hicieron, estaba esperándolas acá, pero no sabía que estaban atrás. Quisiera preguntarle a Derek... quisiera preguntarle a Derek cómo imagina que dentro de 10 años, o qué lugar imagina que va a ocupar la agricultura vertical dentro de 10 años. Si va a ser un reemplazo de la agricultura tradicional, si va a ser un complemento, y qué rol va a estar cumpliendo en la seguridad alimentaria del planeta. Overall, I don't ever see vertical farming supplanting or taking the place of traditional agriculture. As I stated, there's still much need for cash crops, which can only be grown through natural pollination. However, I do see it as a great complement to traditional agriculture in the sense that there's actually no need for pesticides or herbicides. Normally, in a normal farming situation, about 60% of your total costs come from labor, pesticides, herbicides, and you just simply don't have that within vertical farming. So it's something that you can still be able to scale up and reduce costs and provide different styles of products. So while you can certainly continue to grow cash crops in a more traditional fashion, the ability to be able to continue to expand vertical farms to produce the rest of what the world will need is definitely going to be paramount in the next 10 years. And I feel that the arable space that's diminishing more and more each decade is going to be utilized for porque cada vez más hay reducción de los espacios que se van a necesitar para construcciones, no van a estar disponibles para cultivo. Gracias, Derek. Voy a seguir por la lista de preguntas que llegaron y por la que sigue primero, en primera posición, desde el primer momento, agregándole una cosita, ¿no? La pregunta dice si conoces experiencias de agricultura vertical en Argentina y qué tan avanzado está. Y lo que le sumo a esa pregunta, ¿qué tantas oportunidades ves en Argentina para este nuevo sistema de producción? A través de las conversaciones que tuve la suerte de mantener durante mi visita a la Argentina, he observado que no hay oportunidades, sino operaciones verticales. Sin embargo, muchos se han mostrado interesados en esa posibilidad. Y en mis viajes mínimos en la ciudad de Rosario vi grandes instalaciones en línea costera o en los puertos y algunos de los edificios que pertenecían al ferrocarril
Bueno, son zonas que se pueden acondicionar para la agricultura vertical. La operación en sí no es muy difícil de armar y la producción se da muy rápido una vez que se planta. Entonces yo veo que aportaría un beneficio a la Argentina y a Rosario, así como a otras zonas, en el sentido de que si tienen unas zonas empobrecidas, la gente va a poder tener accesos más grandes y entonces pueden cultivar productos, bancos de alimentos basados en esa agricultura vertical que pueda dar salida a una mayor cantidad de la población y crea la oportunidad de suministrar productos frescos a las cadenas de hoteles o algunos de los restaurantes en los que tuve la suerte de comer, que ofrecen comida excelente. Y bueno, como dije, es una nueva oportunidad de entregarles estos productos y es un cambio que va a producir más beneficios para la zona. Tomándome una pequeña libertad como moderador, voy a ir por una que pasó rápido por ahí, pero que estuvimos conversando hoy con Derek antes de su charla y que apela un poco a su experiencia como desde el lado del consumidor. Una pregunta que pasó por ahí decía si hay algunas características de los productos resultantes de la agricultura vertical que de alguna manera sea indeseable o genere algún atributo de calidad peor en comparación con los métodos de producción tradicionales. Y lo que le agrego a esa pregunta es cómo toma el consumidor, cómo toman las personas que fueron a tus restaurantes el hecho de consumir productos producidos de formas no convencionales o sin uso de recursos naturales, de alguna manera. Use of natural resources, so as to put it. So the answer has Bueno, almost the same la respuesta result. es casi el mismo resultado. Las cuestiones que enfrenta la agricultura vertical con respecto a la plantación y al cultivo, cultivar con la luz LED genera un poco más de calor. A mí no me molesta demasiado. Imagínense cómo sería la luz sobre una planta pequeña, unas pulgadas por encima, ¿no?, de la planta. Con la tecnología vertical existe la tecnología de monitorearlo mejor y uno tiene la capa superior de las plantas, fuera cilantro, albahaca, lo que fuera, que se puede quemar un poco. Entonces se ve una decoloración. En las hojas superiores se queman un poco y la parte inferior no va a estar del todo madura, pero del todo apta, se puede cultivar y es un 25% del rinde total. Entonces, controlar el espectro de iluminación general es fundamental para el éxito del cultivo de estas plantas. Es el mismo espectro de iluminación que le permite al productor cultivar el producto para lograr el tamaño, la forma, el color y lo que fuere que necesita el consumidor. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con restaurantes de misión y los chefs y otros lugares que necesitan características específicas. Por ejemplo, me dicen algunos que necesitan espinaca con hojas no más grandes de 1/4 de pulgada. Las hojas tienen que ser todas simétricas, de mismo tamaño, forma, color verde. Y en la agricultura tradicional no existe la posibilidad de lograr eso, pero con la agricultura vertical a puertas cerradas se pueden mantener estas características a través de sensores ópticos sólidos o con mano de obra intensiva, física. Se puede ver ese producto cuando llega al punto deseado, se lo puede cosechar. Y en el ámbito de restaurantes, a los comensales les gusta el producto porque cuando ven que, por ejemplo, el chef está preparando
algo con una presentación perfecta, verlo por sí solo a veces no es muy atractivo, pero cuando se le agrega una salsa o se lo condimenta con hierbas o algo así, es más atractivo visualmente. Cuando ven ensalada de espinaca que es uniforme, ven que el chef se ocupó de prepararles un producto personalmente y están dispuestos a pagar el premio premium que exige el producto, y también los hace sentir mejor si van a ese restaurante o si lo compran a un minorista, porque ven que el embalaje es distinto, ven el producto, ven que es fresco, verde, tiene brillo, es uniforme, y eso gusta porque satisface cuáles fueran las necesidades que deben cumplir. Por Thank you. un eje que apareció en por lo menos un par de preguntas que envía el público y que tiene que ver con la energía. Y voy a hacer una pregunta que tiene dos componentes. Por un lado, la energía en Argentina aún es un asunto. Muchas veces no tenemos toda la energía que necesitamos o con la continuidad que la necesitamos, y entonces una de las preguntas era respecto a en qué medida eso puede ser una limitación para este tipo de sistemas de producción. Y asociado a eso, otra pregunta tenía que ver con el uso de energías renovables para alimentar o para hacer funcionar toda la iluminación principalmente que requieren estos sistemas. Production system. So the use of renewable energy Con respecto al uso de energías renovables, something that's been able to be debo decir que no, en este punto no fue exitoso. Se experimentó mucho con las fuentes de energía renovables. while solar energy is very Mientras la energía solar es muy eficaz, el espacio de almacenamiento de las baterías solares no llegó todavía al punto que nos permita mantener la capacidad de utilización de la energía solar para la agricultura vertical. En la vertical se controla el espectro varias veces al día y puede llegar un periodo en el que necesitan iluminación constante o una ventana en el que necesitan ráfagas, y ahí hace falta más potencia. Y usar energías renovables nos da la oportunidad de cómo regular este input. Entonces, por el momento, la energía renovable está en fase de experimentación. Algunos trabajan con energía eólica en Asia, por ejemplo, y les ha ido bien utilizando esta energía para hacer crecer sus productos. Pero en Estados Unidos todavía está en desarrollo y hasta la fecha no he visto nada realmente exitoso. Con respecto a la energía y a los problemas energéticos de Argentina para la agricultura vertical y la capacidad de mantenerlo como algo rentable, tiene que ser por el momento algo a pequeña escala para ver si funciona, para ver si llegará a buen puerto. Pero no se puede mantener sin los recursos energéticos adecuados para poder ampliarlo a escala. Thank you. Y asociado a alguna de las cosas que decías, preguntaría, tenemos mucho público y muy diverso, pero hay varios que conozco que son productores agropecuarios de agricultura extensiva, básicamente en sistemas de producción tradicionales. ¿Qué les sugerirías hacer a esos productores, que hoy son productores agrícolas extensivos, si quisieran o tuviesen interés de entrar en este mundo? ¿Cuán costoso es, cuán costosa es la inversión y cuáles son los costos operativos después? Que estaba esa pregunta en alguna de las que aparecían en pantalla. Si los que están trabajando con la agricultura tradicional quisieran empezar a experimentar con agricultura en entornos controlados, algunas de las oportunidades que les presentan más ahorros son el uso de
pequeños invernaderos, son más pequeños, operaciones de invernaderos más pequeños que se pueden establecer en la mayoría de los campos con un costo inicial bajo y les permite entrar en el negocio de la agricultura de interior porque pueden controlar más el entorno por el espacio pequeño. Para la agricultura vertical, el costo en realidad depende del mercado, de los precios de mercado para comprar las instalaciones. En general, quienes entran al mercado buscan algo que ya exista, que se pueda reacondicionar. Por ejemplo, estos edificios que están aquí frente al río, o otros edificios que están cerca del centro comercial. Algo de ese estilo, que tenga techo alto, y si van a empezar en algo pequeño, bueno, depende del equipo que vayan a utilizar. Hay muchos tipos de sistemas de LED que puedan usar, pero he visto que el costo inicial es de 150 a 250 mil dólares para empezar con un campo pequeño, y eso incluye los bastidores, el sistema de iluminación y todo la puesta en marcha del sistema operativo, y pueden encontrar tecnologías más avanzadas a partir de allí. Hay quienes trabajan con sensores ópticos, con automatización, y bueno, cuando se agregan más componentes, obviamente el costo aumenta. Y una vez que establecen el campo, pueden empezar a agregarles más cosas, a ofrecer más productos y hacer crecer el campo. Pero otra vez, para alguien que recién empieza con productos que saben que les va a ir bien, por ejemplo, en un entorno de invernadero, tomates, calabacines, todo eso es muy viable, no solamente para ustedes, sino para los consumidores. También algunos cultivos comerciales, por ejemplo, para los mercados minoristas, ese tipo de cosas. Tenemos permiso para una última pregunta. Vamos a tratar de ser breves, así cumplimos con el tiempo. Y voy a respetar la que más tiempo se mantuvo en la pantalla, aunque tendría ganas de ir por la última. La pregunta es si existe posibilidad de combinar o qué compatibilidad hay entre esta tecnología, este sistema de producción y la producción orgánica. La pregunta es, ¿qué tan compatible es la tecnología con la orgánica? ¿No? ¿Fue así la pregunta? Entiendo se refiere I understand the producción question. sin uso de fitosanitarios. I'm sorry. Yeah. Oh, yeah. The vertical farming operations Sí, la are operación de agricultura vertical es 100% libre de productos químicos, plaguicidas y herbicidas. No se usan productos químicos, plaguicidas. De hecho, no hay ninguna plaga en un entorno de agricultura contenido porque no están expuestos a esos elementos. Entonces, todo lo que se crea es básicamente orgánico. Algunas empresas han utilizado distintos productos químicos para los cultivos, para hacer crecer, que son productos aprobados por la FDA, son sintéticos, pero en la mayoría de los campos verticales en Estados Unidos e incluso en el exterior no usan nada de eso, sino que se basan en los procesos normales de la iluminación LED y de esa energía. Les pido un aplauso de agradecimiento a Derek. Un gusto tenerte acá.